Sí, no. Bueno, buenas noches. Hola. Vamos a comenzar con oración. Señor, muchas gracias por el tiempo que vamos a estar aquí ahora, Señor. Te pedimos que tú dirijas esta reunión y que tú nos ayudes, nos des sabiduría para entender tú lo que tú tienes para nosotros en esta noche. Dirige a Antonio, Señor, y también dale sabiduría para expresarlo. Muchas gracias por lo que has traído y trae también a los que vienen también conmigo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, pues Apocalipsis capítulo 20, el versículo 11. Apocalipsis 20, versículo 11. Ya aquí nos situamos en que Cristo ha venido, ha derrotado a sus enemigos, ha inaugurado un reino literal aquí en la tierra durante 1000 años, ha habido una rebelión final, donde pues, todo aquel que se fue contra el Señor y el campamento de los santos y la ciudad amada ha sido destruido por fuego que descendió del cielo. El diablo es lanzado también al lago de fuego y azufre para ser castigado ahí, atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Y ahora, antes de que empiece lo que es la eternidad, pues tenemos este pasaje de Apocalipsis 20, 11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, o sea, para el cielo y la tierra. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron lanzados los muertos por las cosas, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras, o sea, según lo que hicieron, y está registrado. Y el mar entregó los muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y al que no se haya escrito en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Amén. Bueno, en este pasaje vamos a estar un par de semanas. Luego vamos a hacer un pequeño paréntesis, probablemente un par de martes, vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a hablar algo de todo el ruido que está detrás, aunque nosotros no lo escuchemos, no seamos conscientes de él, todo lo que hay detrás de esto, ¿no? Todo lo que hay detrás de las redes sociales, de las tecnologías, porque estudiando este tema para unas conferencias que tengo que dar sobre las redes sociales, hay tantas cosas que he investigado y que estoy investigando que me han recordado a tantas cosas que hemos visto en Apocalipsis que creo que merece la pena hacer un pequeño paréntesis y darle a eso, y de paso asustaros un poquito para que penséis que esto es un aparato inofensivo que llevamos aquí, en fin. ¿Quién piensa? No sé, ¿qué piensa? No piensa. Pero vamos con este tema primero, el juicio final o el gran trono blanco. Bueno, lo primero es que este pasaje posiblemente puede ser el más serio, solemne y trágico de toda la Biblia. Es un pasaje que el lenguaje es claro, severo, sin adorno. Leer este pasaje, pues es un pasaje difícil de leer, sobre todo cuando piensas en personas que no conocen al Señor, bien sea amigos, compañeros, familiares. Leer esto, pues es terrible, ¿no? Pensar en seres queridos que tenemos, a lo mejor que ya se han muerto y que nosotros creemos, a lo mejor, que estas personas no han conocido al Señor, pues en este pasaje es dramático leer esto. Pero es la verdad y es lo que Dios nos ha querido dejar.
así que no lo podemos cambiar ni suavizar. Es el último juicio mencionado en la Biblia. Dios nunca más tendrá que actuar como juez. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque cuando todo esto sea erradicado y todo esto sea juzgado, la Biblia sugiere que lo que es el pecado, la maldad y toda la inclinación y todo eso no va a existir más, no va a tener lugar ya en la creación. Por tanto, por eso decimos que Dios nunca más tendrá que actuar como juez. Este es el último juicio que Él va a tener que hacer, al menos con la creación tal y como la conocemos nosotros, y con los seres humanos tal y cual como somos criaturas de Dios. Si Dios luego crea otros seres o lo que sea, yo ahí ya no entro, porque yo no sé, yo no puedo limitar a Dios. Yo no puedo limitar a Dios ni pretendo hacerlo, ¿no? Pero me explico, ¿no? Dios nunca más tendrá que actuar como juez. Pero lo hará un día. Aquí lo vemos, el Apocalipsis 20, 11 al 15. Pero lo hará en contraste con lo que Satanás se ha encargado de engañar a la gente. La gente, si tú preguntas, te van a decir que está como un juicio final, que son chorradas, tonterías. Aquí el que haya hecho bien, pues ya está, irá, el karma se encargará de él, y si ha hecho mal, pues el karma también se encargará de él, o lo que sea y tal, y ya está, ¿no? Mirad, ya el Salmo 14 lo dijo hace muchos siglos. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El necio dice en su corazón, no hay Dios. Pero Dios, aquí vemos que un día todas las personas, incluso estos necios, que dicen o que viven como que Dios no existe, un día tendrán que también comparecer ante el Señor como ese juez. Aquí en estos versículos termina la historia tal y cual, la historia de este mundo tal cual la conocemos, lo estábamos diciendo antes, ¿no? O sea, ya está. La historia tal cual nosotros la conocemos y entendemos se acaba. Vamos a ver que Apocalipsis 21 y 22 se encarga de darnos algunos detalles interesantes, pero aquí se termina y ya empieza lo que nosotros conocemos o normalmente en la Biblia se ha dicho como la eternidad. La eternidad, ¿no? Es una forma de decirlo para que nosotros lo podamos entender, pero porque la eternidad no comienza. Si algo es eterno, que no tiene ni principio ni fin, pero digamos que comenzará ese estado eterno, lo llamamos, tenemos que llamar de alguna forma para nosotros mismos poder ubicarlo. La división entre los creyentes y no creyentes es irrevocable y definitiva. Lo que dice aquí el gran trono blanco es que las personas que son creyentes aquí no están. Lo vamos a explicar la semana que viene. Pero las que no son creyentes sí están aquí. Y esa separación es definitiva. Ya no hay forma de conectar, ni hay forma de que uno vaya a avisar al otro, ni el otro al uno. O sea, es definitiva. Bien, así que, por ejemplo, si empezamos con el versículo 11, que hemos leído ya, brilla un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para él. Bueno, la palabra trono en Apocalipsis aparece unas 50 veces. Es una palabra recurrente en Apocalipsis. Bueno, si estamos hablando de que Apocalipsis es el libro de la revelación de Jesucristo y donde el Señor está y donde marca el día del Señor, pues es normal que esta palabra se use para describir que todo lo que está pasando es porque hay alguien que está sentado en el trono y lo está ejecutando. La palabra grande, ¿no? El gran trono grande, realmente, literalmente es, bueno, en comparación con los otros tronos que se mencionan. Recordáis que en el Apocalipsis 24 hablaba de tronos y se sentaron y recibieron facultad para juzgar, y hablamos esto, ¿no? Pero este es otro trono distinto. Este es el trono de Dios, digamos. El color blanco, algunos dicen que sugiere pureza, santidad, justicia. En la Biblia sí es verdad que el blanco siempre es asociado con esto, ¿no? Con pureza, con santidad y justicia. Así que tenemos un trono, hay alguien que lo está ocupando, este trono es superior a todos los demás que hay y es blanco, sugiriendo pureza. Y esto que nos lleva a pensar que el veredicto será justo e imparcial.
Dice el Salmo 9, ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Este juicio del gran trono blanco, aunque nos pueda parecer severo, duro, como le queramos llamar, y es normal que nos pueda parecer así, pero la Biblia nos habla de que ese día el Señor juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. De manera que lo que Dios hace es algo justo y recto. No hay vicios ocultos, no hay malas intenciones, no hay injusticias, no hay cosas que se ocultan, no hay a nadie que se le pase por encima, no. Todos son iguales ante Él. Él juzga a los pueblos con justicia, al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Ahora, tenemos que pararnos porque es interesante una frase que aquí hay, ¿no? Y dice, hay un gran trono blanco, dice, y al que estaba sentado, ¿no? Hemos dicho que es el Señor que está sentado. Y ahora dice, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. O sea, literalmente, la tierra y el cielo huyen delante de ese trono que hay, delante de Dios. Bien, esto tenemos que explicarlo, ¿no? La tierra y el cielo presentes serán destruidos sobrenaturalmente. Dice, bueno, vamos a leer este texto, que está un poquito más atrás de Apocalipsis donde estamos. Segunda Pedro, capítulo 3, en el versículo 10. Segunda Pedro 3, 10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardientes serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Es decir, estos cielos y esta tierra que nosotros vemos tienen que ser reemplazados porque están destinados para el juicio de Dios, para el fuego. Y algunos dicen que lo que estaría describiendo aquí cuando dice huyeron y no hubo ningún lugar se encontró para ellos, estaría hablando algo así como la descreación del universo. Así como Dios creó este universo y esta tierra, un día la destruirá. Bien, pero vamos a ir poco a poco. El pecado ha corrompido la tierra. Segunda Pedro, en donde estábamos, dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, que cielos nuevos y tierra nueva. Y lo que pasará en esos cielos nuevos y en esa tierra nueva es que morará la justicia. Así que el pecado ha corrompido esta tierra, por tanto esta tierra será reemplazada, digamos. Habla de cielos nuevos y tierra nueva. Bien. Dios en su lugar pondrá cielo nuevo y tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra, dice, pasaron. Pasaron. O sea que cuando huyen el cielo y la tierra de la presencia del trono blanco, lo que estaría hablando es ese juicio para el cual la tierra está destinado y que un día tendrá que desaparecer. Por ejemplo, unos textos. Apocalipsis 21:1 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Ya cuando, después de que tenemos este pasaje, entramos en el capítulo 21. Y Juan dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra que pasaron. Y el mar ya no existía. Apocalipsis 21:5. Y el que estaba sentado en el trono me dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Un texto en Isaías dice, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Vamos a ver que hay un par de maneras de esto, pero vamos a ir paso a paso. Muchos comentaristas hablan de que la creación no solo será transformada, sino que dejará de existir por completo. Y es lo que hablan de cielos descreados o de la descreación. O sea que no solamente nos está hablando de que esta tierra va a ser reformada, sino que va a ser, dejará de existir por completo y habrá unos cielos nuevos y una tierra nueva, como hemos visto, donde se emplea la palabra crear cielos nuevos y tierra nueva.
decir que si Dios fue capaz de crear este universo y estos cielos nuevos y esta tierra nueva de la nada, pues también será capaz de crearla, ¿no? ¿Vale? Porque además Génesis, cuando nos dice que Dios creó la tierra, dice que la creó de la nada. Claro, si tú hablas con un científico te va a decir que eso es imposible, que no se puede crear algo de la nada, tiene que haber algo. ¿Es imposible? Sí, claro que es imposible, pero para Dios no, está claro. Pero bueno, no vamos a meter eso. O sea, es decir, lo que estaríamos hablando es de una desaparición por completo de la antigua creación del mundo. Por ejemplo, mirad cómo habla algunos textos de esto. Dice que los cielos serán deshechos como humo. El humo, ¿verdad? Cuando de repente tú estás ahí en una hoguera y el humo pasa unos segundos y ya está, ya no lo ves, ya desaparece. O cuando dice Jesús, ¿no?, acerca de la palabra, tanto en Mateo 5 como en 24, hasta que pasen el cielo y la tierra. O cuando dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, solamente estoy citando eso. O Hebreos, que dicen que los cielos serán mudados, o sea, serán cambiados. Cuando tú cambias una cosa por la otra. La cambias, tienes una cosa, esa la cambias, la tiras y la cambias por otra. O cuando dice la remoción de las cosas movibles también, dice Hebreos 12, 26. Este escritor, un escritor ya hace muchos años que está con el Señor, ya, hombre de Estados americano, Barnhouse, él dijo, acerca de esto, dijo, de la misma manera que fueron, o sea, hablando de los cielos, ¿no?, de la misma manera que fueron creados de la nada por la palabra de Dios, deben ser sorbidos hasta llegar a ser nada por esa misma palabra. Lo que Barnhouse dice es que, así como, lo que yo antes decía en otras palabras, ¿no?, así como vemos en Génesis que dijo Dios y fue hecho, pues él dice, no es extraño que cuando diga Dios, o sea, dijo Dios, sea la luz y fue hecha, ¿no? Dijo Dios, sea la tierra y fue hecha. Lo que Barnhouse dice es que lo que va a pasar es que un día Dios dirá que la tierra deje de ser. Punto, ya está, y dejará de ser. Eso es lo que él intenta explicar. La misma palabra, o sea, lo mismo. Los detalles de esta obra de Dios con el universo se presentan en 2 Pedro 3, 10 al 13, que describe la última expresión del día del Señor. Si leemos el texto entero de 2 Pedro 3, por ejemplo, cogiéndolo en el versículo 9, 2 Pedro 3, 9 nos dice, ¿no?, el texto. Está hablando del día del Señor. Y dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y ahora hay, pero el día del Señor vendrá. Es decir, aunque Dios sea un Dios que su deseo es que nadie perezca, sino que todos se salven, pero el día del Señor vendrá. Dice, pero el día del Señor vendrá, como ladrón en la noche, en la cual, esto ya lo hemos visto, ¿no? Ahora no lo vamos a mencionar, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Y ahora dice Pedro, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, ya lo vuelvo a decir, encendiéndose, ardiendo literalmente, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Por qué dice Pedro, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva? Porque antes ha estado diciendo, ¿no?, que estos cielos van a ser deshechos y destruidos. Y por si alguien decía, entonces ¿dónde vamos a vivir?, ¿no? Y ahora Pedro dice, pero nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Hay algunas cosas muy interesantes que decir aquí. Cuando dice los cielos pasarán, aquí en Pedro, en el versículo 10,
los cielos pasarán con gran estruendo. Mirad, esa palabra estruendo, es esa palabra griega, kroizedón, es igual, no lo tienes que memorizar. Es una palabra onomatopéyica, es decir, que suena como lo que significa. Es una palabra onomatopéyica. ¿Vale? Entonces dice, en el cual hay un estruendo. ¿Y dónde se explica? Dice, estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, la palabra estruendo luego se explica en la siguiente frase. ¿Qué significa estruendo? Pues que los elementos serán deshechos y todo va a ser quemado. Como cuando hay un incendio, hay un ruido, porque se está quemando eso, hay como un estruendo, ¿no? Bien, entonces por eso es una palabra onomatopéyica, porque describe tal y como, o sea, suena tal y como lo que describe. Por eso habla del crujiente sonido, resultado de elementos ardiendo, son deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. ¿Me explico con esto? ¿Entendemos esto en el sentido? El estruendo es lo que ocurre. Por eso dice, ¿no? Los cielos, también dice, los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. El estruendo que hay cuando, por pasto del fuego, la tierra está siendo destruida. Los elementos, esta palabra elementos, ¿no? También es interesante. Es una palabra griega también y tiene que hacer referencia a lo creado, o sea, a la materia. Lo que está diciendo es los elementos que son, que se queman, los elementos, ¿no? Pues los árboles, la tierra, las rocas, de todo lo que esté, los minerales, de todo lo que esté hecho este mundo, ¿no? Bien, pues eso se quema. Está el que llega a fundirse. Entonces los elementos es la materia. Yo sé que hay, yo no sé cuál es la ley esa de la termodinámica, ¿no? Que dice que la materia no se puede crear, no hay una ley de la energía, no la materia. La energía no se puede Y se crea y se crear ni destruye. destruir. Bueno, pues ahí está. Bien, desechos. Cuando dice que serán desechos, viene de un verbo, luo, que puede traducirse como disueltos. Cuando dice desechos, no dice que porque tú puedes deshacer una hoja, ¿no? La palabra es disuelto, o sea que no queda nada, literalmente. Entonces, dice el comentarista anterior que os he mencionado, Barnhouse dice, entonces el universo explotará como una gigantesca bomba nuclear y el intenso calor resultante literalmente disolverá todo lo que en él hay, como en el Big Bang, pero al revés. No te digo Big Bang, pero al revés. O sea, lo que él dice es que cuando el texto de Apocalipsis también nos lo expresa, ¿no? Que lo que está mencionando de la creación es que esta creación va a ser deshecha literalmente, ¿no? Y va a desaparecer. Dios no necesitó, realmente, no necesitó eras de evolución para crear este universo. Y la destrucción del mismo será también por la palabra de Dios. Yo sé que hoy día, y eso lo hemos hablado aquí, hay cristianos, sorprendentemente hay cristianos creacionistas, cristianos y cristianos evolucionistas. Los que dicen que Dios es verdad que creó la materia y puso ahí tal vez pues las condiciones para que una ameba llegara a estar ahí, o en fin, estas historias. Y bueno, pues pero que el último fue Dios, ¿no? El que lo creó y tal. Bien, sin entrar en esto, cuando tú lees Génesis 1, el texto griego de Génesis 1 no te da pie a que tú puedas decir que entre una cosa y otra hay miles de millones de años entre las cosas. Es más, cuando luego después textos como hay en Isaías y en otros profetas describen la creación de Dios, en ningún momento habla de un proceso, sino que habla que Dios con sus manos y con sus 3 dedos juntó y puso las cosas ahí, ¿no? Y luego en Hebreos 11 también se dice, ¿no?, que por fe creemos que la tierra y el cielo fueron creados por la palabra de Dios. Bien.
Otros comentaristas, sin embargo, otros autores de libros y estudiosos de la Biblia, creen que la sustancia y la esencia de esta tierra no desaparecen, pero su forma externa se disuelve. Aquí tenemos otra posición, por eso yo os dije que había dos, y lo suyo es hablar de las dos. Es decir, eso es lo que estarían diciéndonos, es verdad que hay un juicio, pero no desaparece la tierra, sino que es transformada. Ellos dicen que los elementos son renovados, pero no sustituidos. ¿Vale? Claro, yo si cojo 2 Pedro 3 con Apocalipsis, pues a mí no me cuadra, pero bueno, ahora vamos a mencionar. Básicamente ellos hacen referencia, por ejemplo, a estos dos textos. Hechos 3:21. Dice, a quien de cierto es necesario que el cielo, o sea, Jesús, está hablando de Jesús, Pedro, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Y dicen ellos, no desaparición, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pero claro, aquí no tenemos tiempo, pero si tú vas al Antiguo Testamento y te pones a ver los textos que los profetas de verdad que hablaron de esto, la idea no es que van a ser restaurados, digamos, simplemente, sino destruidos. Y otro texto que ellos usan es Romanos 8:21. Les dice, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Por tanto, ellos dicen que lo que habla la Biblia es que va a ser una liberación, pero no una destrucción para crear otra. Así que ellos concluyen que lo que se elimina para dar lugar a lo nuevo no es la creación misma, sino los defectos del viejo orden. A lo que ellos dicen es que la creación no va, tal y como la conocemos hoy, no va a ser destruida completamente, sino que va a ser arreglada, digamos, ¿no? Va a ser liberada del pecado, del antiguo orden, etc. Pero habrá esto. Claro, cuando llegamos a cielos nuevos y tierra nueva, la palabra nueva es nueva. Vamos a verlo cuando lleguemos a Apocalipsis 21. La palabra es nueva, no es cambiada, no es mejorada, no es arreglada, no es nueva. Ya está, o sea, esa es la palabra. Así que estas son las dos maneras de verlo. Si me preguntáis por cuál me inclino, bueno, yo me inclino por la primera, por los textos que hay, por la claridad de los textos, por la contundencia y por basándonos también en el texto donde estamos. Que Apocalipsis 20 dice que delante del trono y del que está ocupando el trono, la tierra y el cielo huye y ningún lugar se encuentra para ellos. No hay lugar, entonces, ¿dónde va esa tierra si no hay lugar? O sea, claro, no. Sí, bueno. Por ejemplo, Carballosa, en su comentario de Apocalipsis, él dice la frase y ningún lugar se encontró para ellos, es una manera de recalcar la desaparición total de la antigua creación. Sí, él opina eso, sí. Él opina que, o sea, lo mismo que estás diciendo tú en el Sí, caso. por eso he dicho, no he querido mencionar nombres, pero sí es verdad que hay, por ejemplo, en esta segunda posición está, por ejemplo, un escritor prolífico, no digamos, Kistemaker, que es un autor importante, y él dice que entiende esto. Pero bueno, como quiera, la creación va a continuar de otra manera como pero bueno, estos detalles. Bien, el versículo 12 sigue avanzando el texto de Apocalipsis y nos dice, primero ve el trono y al que está sentado ahí, y ahora dice, y los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Esas son otras las cosas que se ven, ¿no? El gran trono blanco y los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y ahora dice, y los libros fueron abiertos. Y ahora dice, y otro libro fue abierto. O sea, que hay 2 libros. El cual es el libro de la vida, el segundo libro. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas
en los libros según sus obras. Vale, vamos a intentar explicar este versículo. Los muertos, bueno, según el esquema de las resurrecciones que vimos en su momento, estos muertos que están aquí son los que no tienen parte en la primera resurrección, es decir, personas no salvas, no redimidas, porque la segunda resurrección es resurrección para muerte. La primera dijimos que era para vida y resucitaban al principio del milenio, cuando algunos, la Iglesia, cuando Cristo venga, y los demás al principio del milenio resucitan, todos, y luego ya es la segunda resurrección. Por tanto, que estos estén aquí y que el mar entregue sus cuerpos y todo, pues esto implica que las personas que están aquí no son redimidas ninguna, y ahora lo vamos a explicar también por qué. Dice que son los muertos grandes y pequeños. Una forma de decir que el juicio es para todos, grandes y pequeños. Es decir, que no hay nadie tan grande como para escapar al juicio de Dios, ni tan poco importante como para desmerecerlo. Cualquier persona, sea como sea la condición que tenga, está aquí para comparecer ante el tribunal, ante el gran trono blanco. Pues dice grandes y pequeños, una forma de decir todos. Dice que están de pie ante Dios. Están de pie ante Dios, ante el trono blanco, el que está sentado en el trono es el Señor, ¿no? Están de pie, evidentemente, porque han de escuchar en breve el veredicto. Cuando hay un juicio y la persona tiene que escuchar el veredicto, se tiene que poner de pie. Está usando un término judicial donde la persona, aunque esté sentada, cuando recibe la sentencia o el juicio, tiene que ponerse de pie. No sé si ahora será así, creo que sigue siendo, pero antes lo fue durante mucho tiempo. El reo tenía que levantarse para escuchar si era inocente o culpable. Así que estos están de pie para escuchar el veredicto. Bien, así que, y ahora después de esto, tenemos, ¿no? Los libros fueron abiertos. Ahora se mencionan dos tipos de libros. Dice, los libros fueron abiertos. Y luego dice, las obras, y fueron juzgados, en la segunda parte del versículo, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Bien. Los libros, bueno, el primer libro, digamos, los primeros libros, lo que contendría son un informe de las obras humanas de las personas. Y esto es una idea presente en las Escrituras. Al comenzar el juicio, el juez abre los libros. Y la escena nos recuerda lo descrito por Daniel. Simplemente vamos a usar este texto, porque la semana que viene vamos a recalcar esto de otras formas. Dice Daniel, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares, bueno, todas estas expresiones, sabéis que son muy comunes en el Antiguo Testamento cuando se habla de Dios, de la santidad de Dios y de los seres y de todo lo que rodea a Dios, ¿no? Solo tienes que leer Ezequiel capítulo 1 para decir esto qué es, ¿no? O sea, sí, porque ahí se mencionan un carro y un ser que tenía ruedas, iba para un lado, para otro, y a fuego y por dentro y por fuera y todo, y tú dices, bueno, ¿esto qué es? Y Ezequiel dice, esto es una descripción de la gloria de Dios, simplemente, o sea, entendemos esto, ¿no? Ahora dice, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Así que esto encaja exactamente con lo que aquí en Apocalipsis menciona. El juez llega, se sienta y los libros donde están registradas los actos de las personas que están aquí son abiertos. Insisto que las personas son aquellos no redimidos por el Señor. La idea es sencillamente que Dios guarda un archivo de todas las obras humanas. Esto también está muy presente en la Escritura. El simbolismo es que a lo largo de toda nuestra vida vamos escribiendo nuestro destino ahí. Vamos escribiendo nuestro destino.
no es tanto que Dios juzga a la persona entonces como que cada uno escribe su propia sentencia. Cuando habla de que, vamos a ver, es como hoy, una persona mata, ¿no? Llega un asesino ante el juez. Bien, hoy día un juez no es tanto el juez, o sea, si somos puristas, ¿no? El juez no está juzgando a ese asesino. Ese asesino se juzgó él mismo con lo que hizo. ¿Entendemos? O sea, cuando dice que Dios es el que juzga, no es un juicio caprichoso, sino que cada uno está ahí con su vida y sus obras que ha hecho. Vale. Pero digo que esto lo vamos a recalcar. Ahora, también es mencionado otro libro, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y aquí ahora Juan no va a hablar tanto del libro de la vida para hablar de los creyentes, sino para hablar de aquellos, o sea, para hablar de los no creyentes, en el sentido de que esas personas no creyentes no están escritos en el libro de la vida. Ese es el énfasis, ¿sí? ¿Entendemos? Bien, por ejemplo, Moisés, es una idea presente en la Escritura, Moisés está dispuesto a que Dios le borre del libro de la vida si así se salva al pueblo. Es tal el amor, ¿no?, que Moisés tiene por su pueblo, que él dice, pues, bórrame a mí, ¿no?, del libro. Sabemos que eso es imposible, ¿no? Vale. El salmista ora que los malvados sean borrados del libro de la vida y no escritos con los justos. Ante las injusticias y eso que está viendo, pues es un salmo imprecatorio que se llama, ¿no? Una oración imprecatoria. ¿Qué quiere decir una oración imprecatoria, un salmo imprecatorio? Pues cuando tú estás deseando el mal de alguien, o que Dios mate a esas personas, ¿no? Como algún salmo dice, que Dios estrelle sus cabezas contra un salmo imprecatorio. Isaías, por ejemplo, nos habla de los que están escritos entre los vivos, los que están escritos entre los vivos. Filipenses, Pablo habla de sus colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y, por ejemplo, Apocalipsis 3:5 dice, la promesa de Cristo resucitado a la iglesia de Sardis es que el nombre del que salga victorioso no será borrado del libro de la vida. Por tanto, en la Biblia menciona un libro de la vida que le llaman el que están escritos en los nombres de los justos. Y ese libro nadie se puede borrar. Nadie se puede borrar. Y ese libro determina a aquellos que son salvos. Y los que no están escritos en ese libro, pues no son salvos. Por eso Juan dice, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. Bien, ahora vamos a mencionar, pero lo que te está diciendo es que el hecho de que haya personas ahí, esas personas van a ser condenadas, bien, ¿qué es lo que condena a esas personas? Que no están escritos en el libro de la vida. No sus obras, sino lo que les condena es que no están escritos. Bien, ahora vamos a explicar. Aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán entregados a la destrucción. Sabemos que solo hay una forma de que una persona se inscriba en ese libro, es a través de Cristo, simplemente, a través de la fe, no es por obras, para que nadie se gloríe, la salvación es un regalo de Dios, etcétera, etcétera. Entonces estás escrito ahí, digamos, con el lápiz de Dios y mojado la tinta de Cristo, digamos, ¿no? Y ahí está escrito y punto. Las obras registradas en los rollos no son el factor decisivo para determinar el destino eterno de quienes son juzgados, sino lo que hicieron respecto al Mesías. Es decir, lo que está condenando a estas personas no es que hayan hecho tal cantidad de buenas obras o malas obras, sino que lo que le está condenando es qué hicieron con Cristo. Y estas personas son personas que, aunque no se explique aquí, han rechazado a Cristo. ¿Por qué lo sabemos? Porque no están inscritos en el libro de la vida. Por ejemplo, Jesús lo dijo, ¿no? El que cree ya es salvo, ¿no? Pero el que no cree ya ha sido condenado. Y vamos a ver otros textos, como cuando dice que el Espíritu Santo viene y convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, de pecado,
por cuanto no creen en mí. El pecado que condena es no creer en Cristo, no las demás cosas que yo pueda hacer. Vale. Por ejemplo, Carballosa dice en su comentario, las obras registradas en los rollos, bueno, no son, perdón, es que lo puse aquí abajo, arriba. Bueno, ya me lo he dicho, pero probablemente el libro de la vida es abierto para que los que están de pie delante del trono vean que sus nombres no están inscritos en dicho libro y por lo tanto no pertenecen al Mesías. O sea, lo que aquí determina el destino de estas personas no son sus obras. No es que aquí va a haber personas que sus obras van a ser mejores que otras, entonces van a un sitio a otro. No, todos van al mismo destino. Y son puestos ahí y son abiertos sus vidas. Mira, estas son vuestras vidas. Igual que, pero eso el Señor también lo va a hacer con nosotros. En el tribunal de Cristo, nuestra vida también va a ser revelada. Lo mismo, ¿no? Y no vamos a ser condenados ni salvados por nuestra vida, sí juzgados en el sentido de recibir recompensa o no. Bien, pues esto es igual. Están delante del trono, ahí, y lo que van a escuchar no es tanto lo que han hecho en sus vidas, ¿no? Sino que no están ahí inscritos. Por eso el libro de la vida es abierto. Si no, no tiene sentido que ahí se abriera el libro. ¿Por qué se abre el libro? Para que ellos, si cabe, puedan comprobar si están inscritos ahí o no. Y ellos lo van a saber. En ese momento, entiendo yo que Dios le dará el discernimiento para que ellos entiendan claramente que lo que salva es Cristo. Y es la salvación en Cristo. Y por tanto ellos mismos se darán cuenta de que ¿qué hicieron con respecto al Mesías? Pues no lo quisieron, lo rechazaron, no lo aceptaron. Y por tanto, sus nombres no están escritos ahí. Y como no están inscritos en el libro de la vida, pues ya está, lo que decíamos antes, el pasaje nos habla de una separación clara, no creyentes y creyentes. Pero no porque unos sean mejores que otros, o otros sean peores que unos, sino por lo que marca todo esto es el libro de la vida. Y lo que marca esto es quién está ahí. Los salvos estarán en el cielo con el Señor por la obra de Cristo. Y los que no, porque de alguna manera no han aceptado ni recibido la obra de Cristo. Que eso será Él quien lo juzgue, por supuesto. Las obras, por ejemplo, guardan relación con los galardones que los creyentes han de recibir. Por ejemplo, Pablo habla de recompensas. Aquel creyente que dice Pablo, ¿no? Que el fundamento está puesto. Y ahora mire cada uno cómo sobreedifica. Cómo sobreedifica. Ya lo hemos más o menos explicado en su momento, creo, pero lo que Pablo está hablando ahí es de la iglesia. El fundamento, el edificio es la iglesia. Y ahora está puesto el fundamento es Cristo. Y ahora cada uno tiene que ir edificando, o sea, haciendo cosas para la obra del Señor, ¿no? Sea lo que sea que hagas, o sea lo que sea que yo haga en la iglesia, pues eso son cosas que yo voy poniendo. Y cuando yo voy haciendo cosas en la iglesia, no llega con solamente hacer cosas en la iglesia, sino qué motivación yo he tenido para hacer cosas en la iglesia. Porque yo me puedo tirar 40 años haciendo cosas en la iglesia, pero si mi motivación es egoísta, para destacar o para lo que sea, eso es heno, paja y hojarasca. Da igual que hayas hecho más que Martín Lutero, desde que Martín Lutero se ha muerto. Da igual. ¿Entendéis? ¿No? Por eso habla de recompensas. Y también Dios es galardonador. Hebreos dice, ¿no?, que Dios no es injusto. Y dice que la fe es acercarse a Dios, etc. Y creer que es galardonador. Y Hebreos también habla de que Dios no es injusto, tampoco para olvidar las obras. Por tanto, también nosotros vemos que quiero mencionar esto, porque este mismo principio que hay en el gran trono blanco, también lo hay para nosotros cuando tengamos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿No? Ahí da igual que yo diga, Señor, es que yo he hecho... Sí, pero no. Por eso Pablo dice, ¿no? Todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, para el Señor y para la gloria del Señor. Y esto nos puede parecer fácil, pues yo creo que no es tan fácil, sinceramente, no creo que sea tan fácil. Tener siempre la motivación correcta a la hora de hacerlo. Bueno, si para ti te es fácil, pues enhorabuena. Señor, Señor, en tu nombre, chévere. No, pero bueno, eso no tiene nada que ver con esto. Eso vamos a ver la semana que viene, si Dios quiere. Bien, ¿y qué pasa? Pues aquí ahora entramos en un asunto que vamos a introducir hoy, pero que lo vamos a resolver, digamos, también la semana que viene. Y es, algunos lo que hablan de grados de condenación. Es decir, el mismo principio que en el tribunal de Cristo, ¿no? Unas personas, unos creyentes que han servido al Señor y que han hecho las cosas de manera correcta, reciben la recompensa del Señor y reciben la oportunidad de servir al Señor en la eternidad. Esto hay muchas parábolas y historias que Jesús contó sobre esto. Y aquí lo que está diciendo es que, si bien es cierto que las obras que estas personas tienen, que su vida es revelada ante Dios, esas obras no son para salvación, pero dicen, son para ver grados de condenación. O sea que lo que se piensa es que, aunque todas las personas se van a condenar, algunas van a recibir más juicio que otras. Y se habla de grados de condenación. Bien, simplemente introducir que si esto fuera así, pues tendría sentido. Tendría sentido que si habla de que Dios es un juez justo y de que las vidas de las personas van a ser abiertas y reveladas, pues aunque dos personas sean condenadas porque no han creído en Cristo, digamos, que es lo que marca las cosas, no sería lógico y justo de parte de Dios que una persona, pues digamos que pues ha sido que ha sido engañada pues por otra religión, por ejemplo, por una secta, imagínate, ¿no? Que la ha convencido de que esto, que lo otro, y ha sido una persona que ha llevado una vida buena, que no ha hecho nada malo, que no ha matado a nadie, que no... Esto, lo típico, ¿no? Un día esa persona se muere y llega ante Dios ante los blancos. Y luego hay otra persona que ha matado, por ejemplo, a otras personas, o que ha sido un violador, o que ha sido un violador que ha violado a niñas y las ha matado, yo qué sé, todo esto, ¿no? El sentido es esa persona no puede recibir el mismo castigo que la otra. Y Dios, de alguna manera, aplicará un grado de juicio a esa persona. Eso es lo que muchos comentaristas coinciden, ¿no? Ahí, por ejemplo, el texto que mencionabas tú, lo vamos a mencionar porque eso tiene que ver, ¿no? con la siguiente vez. Y muchos textos que Jesús usó, pero no hoy porque no iba a dar tiempo. Aquellos que comparecen delante del trono de Dios en Apocalipsis 20:12 no pusieron su fe en Cristo y por tanto sus nombres no están inscritos en el libro de la vida. Quiero mencionar esto mucho para que nos quede bien. Para que nos quede bien que Dios aquí no está juzgando a las personas según sus obras. Porque yo por lo menos siempre he pensado que si Dios juzgara según las obras a las personas sería injusto. ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo cuando yo era un chavalito, y mi madre me dijo que tenía que hacer la primera comunión. Y yo no quería hacerla y mi madre me dijo que si no me cortaba, digamos, ciertos privilegios. Y bueno, yo pues fui. Y claro, yo crecí en un barrio, pues de aquella manera, el barrio donde yo crecí y todo eso, y llevábamos la vida que llevábamos, ¿no? Y yo recuerdo que el cura, ¿cómo se llama esto? En las clases estas que das. Catequesis, él decía, ¿no? Bueno, Dios es justo, y Dios, si tú cuando te mueras, tus obras malas pesan más que las buenas, pues te vas al infierno. Si tus obras buenas pesan más, pues te vas al cielo. Y siempre insistía en esto, ¿no? En que Dios era justo. Y yo, que era una persona que venía de un barrio donde
no me habían enseñado eso, digamos, y las circunstancias que me rodeaban no me daban pie a eso. Pues yo siempre pensaba lo contrario, yo pensaba que eso era injusto. Porque yo decía, es que yo nací donde nací, y en la familia que nací, con los hermanos que nací, en el ambiente que nací, y a lo que me han enseñado es otra cosa. Yo he nacido en un barrio tal y con padres, así que yo pensaba que eso era injusto, ¿no? Y eso es lo que Dios hará, ¿no? Justicia. Justicia, o sea, están aquí, aunque es verdad que menciona sus obras, pero no es que sus obras sean lo que les juzgue, o sea, lo que les condene no son sus obras. Sus obras son abiertas, como dicen muchos comentaristas, ¿no?, para ver su grado de condenación. Pero lo que determina dónde va a estar es si sus nombres están escritos en el libro de la vida o no. Las obras no salvan, dice, pero determinan el grado de condenación del inconverso y la recompensa del creyente. La justicia de Dios exige un pago por los pecados de cada persona. Ahora, vamos a ver la semana que viene. Determinar esto es muy difícil. Porque claro, muchos dicen, sí, hay grados de condenación, pero nadie dice en qué consiste. Nadie dice en qué consiste, no, lo sueltan así, bueno, pero nadie dice en qué consiste, porque es verdad que hay algunos textos en la Biblia que sugieren algo así, ¿no? Pero, bueno, vamos a ver otros que la idea es que estas personas, todos van a estar ahí, ¿no? Un poco en las mismas condiciones, ¿no? Cuando describe el infierno se describe en unas mismas condiciones para todo el mundo, ¿no? Y los grados de condenación entiendo que es complicado de concretar, pero sí entiendo perfectamente lo que he puesto aquí al final. La justicia de Dios exige un pago. Y lo lógico, Dios no es injusto. Y si Dios condenara a todas las personas de igual forma, no sería justo. Y aún más cuando nos dice el texto que una de las cosas que se abren ahí cuando estas personas están delante de Dios es sus vidas. Entonces sí tiene sentido de que de alguna forma estas personas no van a quedar, digamos, impunes con esto. Porque fijaros, cuando veamos, ¿no?, hay algún salmo donde alguno de los salmistas estaba muy preocupado por esto. Algunos de los salmistas estaban muy preocupados porque ellos veían que aquellos que blasfemaban de Dios y vivían como les da la gana, pues se iban de rositas y no pasaba nada con ellos. Pero los salmos sí al final dicen, ¿no?, cuál es el destino de ellos. Pero para que veáis que incluso personas que llegaron a escribir partes de la Biblia, pues no les era fácil tampoco conciliar estas cosas, ¿no? Donde veían, por un lado, que Dios decía que era justo, pero por otro veían un montón de gente que hacía lo que le daba la gana, que no tenía en cuenta a Dios y que hasta le iba mejor que a ellos. Y luego ellos siempre hacen referencia a la justicia de Dios. Bien, así que la semana que viene, la próxima semana, veremos las pruebas bíblicas que podemos tener de esto y terminar el capítulo de hoy. ¿Alguna pregunta? La semana que viene vamos a hablar de esto, ¿no? Vas a Sí. profundizar en esto, ¿no? Porque es que yo no he escuchado eso en mi vida. Bueno, pues ya la primera vez. Algún día tiene que ser. Claro. Sí, vamos a cerrar porque queremos ver algunos textos donde sí se sugieren algunas cosas. Siempre he relacionado esa historia con el juicio a los creyentes en cuanto a las recompensas, Sí. no en cuanto al juicio contra las personas, hacia las personas que no han creído en Cristo. Van juzgados, no están efectivamente sus nombres escritos en el libro de la vida y se queman en el lago del fuego, junto con Satanás y todas sus huestes. Pero eso de grados de sufrimiento y eso, Nunca lo he escuchado. con la palabra de Dios por delante, vamos a ver. Sí, hay muchos que lo piensan, ¿no? Muchos Si comentaristas pensamos. que lo piensan, sí. Eso es cosa de las redes sociales, creo yo. Hay otros comentaristas que piensan igual que tú, que ahí existen diferentes grados. Tiene una Claro. lógica. Bueno, yo no he decidido. Me refiero no que piensen igual que tú,
sino lo que tú acabas de decir. Sí, sí. Diferentes grados, porque si te pones a pensarlo en justicia, digamos, no es lo mismo juzgar un caso de violación como un caso Pero esa de... es nuestra forma de entender la Esa es nuestra justicia, forma de que entenderla. no tiene nada que ver con la de él. Bueno, hay muchos textos que lo sugieren. Vamos a verlo. Hay algunos comentaristas que opinan eso. Que hay algunos comentaristas que opinan eso, que no es lo mismo juzgar un hecho que otro. Todos van a ser condenados, eso es indudable, van a ser condenados por lo que tú acabas de decir, por no estar escrito en el libro de la vida, porque por eso se abre el libro, para que Sí, se den cuenta van a hablar según sus obras. lo y repito van a dos ser veces. juzgados según sus obras, que eso se repite, Dos veces. según sus obras. Es que como que tú le- Jesús. Difícil de entender. Es muy difícil. Bueno, la semana que viene vamos a cerrar. Pero es que al final van todos al mismo lado. Claro, exactamente. Sí, sí, sí. Claro, Eso es lo que dijimos al principio. El pasaje, De eso no hay Esto es duda. lo que dice David, esto según nosotros entendamos. no, el pasaje Esto de verdad. dijimos al principio que lo que describe es que hay una separación clara entre aquellos que son creyentes y están inscritos en el libro de la vida y los que no son creyentes y no están inscritos. Eso es la Biblia sí habla de que aquellos que creen en Cristo van con el Señor y aquellos que no van al infierno. Vamos a ver también la semana que viene qué palabras usa el Nuevo Testamento para infierno, porque a lo mejor por ahí también tenemos alguna pista, pero tenéis que tener un poquito de paciencia. Yo entiendo lo que estaba explicando. Evidentemente, claro. No es lo mismo una persona que ha vivido de aquella manera, pero que no ha sido un bandarra, que el que lo ha sido, ¿no? Pero que al final te dan en el capuesto, ¿no? Israel, ¿estás pensando? Israel. Ah, Incluso hay, Sí, personas no sé si- incluso hay personas que son muy buenas y hacen muy buenas cosas y no van a ser creyentes. A eso le van a poner la zona menos calentita. Claro, ¿No? exactamente. Bueno, pues vamos a hablar. También nosotros seremos juzgados, también hablará. Sí, pero nosotros, Sí, hemos hablado. Aunque somos algo, pero también vamos a ser juzgados, nosotros lo único que vamos a lamentar es no haber hecho más cosas para el Señor. Pero o sea, que lo tiene, no es... Bien, oremos, Señor, gracias por tu palabra en esta noche. Danos sabiduría para poder entenderla. Señor, yo ahora mismo lo que me surge de orar es orar por aquellas personas que no te conocen todavía, que tú tengas misericordia de ellos, de cada persona que no te conoce, Señor, que tú puedas mostrarte a ellos, revelarte de alguna forma y que ellos puedan conocerte, Señor. Y también me viene a la mente, al corazón, un sentimiento de gratitud porque nosotros te conocemos y porque un día vamos a estar contigo. No vamos a ser juzgados, Señor, de esa manera, porque tú, Señor, has muerto por nosotros y el juicio que tenía que caer sobre nosotros cayó sobre ti. Y por eso yo quiero agradecerte, Señor, porque nosotros estamos inscritos en el libro de la vida, no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo en la cruz. Y por ello, Señor, queremos agradecerte por la salvación que tenemos, por la seguridad que tenemos, por la esperanza que tenemos, de que un día vamos a estar contigo y no vamos a ser juzgados, ya no somos más hijos de ira, sino que estaremos contigo por toda la eternidad. Y gracias, Señor, por habernos salvado, porque nosotros no éramos mejores que nadie, todo lo contrario, Señor, hasta peores que muchas personas, pero tú tuviste compasión y misericordia de nosotros. Y nosotros tenemos un corazón agradecido a ti por eso. Gracias por todo, en Jesús.